Gracias a Nueva Leche Gloria, con quinoa, kiwicha y cañigua. Que durante meses, si no años, habían insistido que en beneficio de la gobernabilidad de nuestro país, el interés del Perú era que la señora Boluarte gobernase hasta julio del año 26. De pronto, súbitamente cambiaron. Esto el día siguiente de un atentado con fusiles automáticos que espantó a toda la sociedad peruana, porque se trataba de hacer daño a músicos, a personas que hacen música, en particular para jóvenes, y exaltar en sus canciones de cumbia valores fundamentales de la juventud, como la pureza del amor de la juventud, y esperemos que de todo el mundo. Ese es el contexto en el cual estamos hoy, a la espera de que el presidente José Gerí, que ha accedido a la presidencia de la República por estar en ejercicio como presidente del Congreso, anuncie la formación de un gobierno nuevo, lo cual pasa naturalmente por designar en primer lugar a un primer ministro. Se le conoce bien porque usted ha sido primer ministro. Con el primer ministro, el presidente tiene que escoger a los ministros de las 18 carteras que forman el gabinete ministerial del Perú. En espera de que esto suceda, vamos a prestar atención también a la situación de Dina Boluarte, constatando que nadie se ha expresado a su favor, que esa tasa de desaprobación muy alta que las encuestas sistemáticamente mostraban se ha verificado en una reacción absolutamente pasiva frente a su vacancia, que ella misma ha hecho declaraciones en la puerta de su casa con su abogado, el doctor Juan Carlos Portugal, afirmando que ella se quedará a vivir en el país y que estaba en su domicilio desde las 3 de la mañana de hoy, es decir, poco después de que se confirmase la vacancia que había sido votada en el Congreso. Señor Jiménez, quería comenzar preguntándole por un aspecto fiscal. El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ha anunciado que hay 2 pedidos de impedimento de salida al extranjero ante el temor de que pueda buscar asilarse en alguna embajada, cosa que ella ha descartado. Pero en fin, nunca se sabe, mejor es controlar que confiar, según dijo un famoso dirigente ruso, me parece, hace 100 años. Pero, ¿por qué 2? Son 2 fiscales, uno supremo, porque concierne a un eventual delito cometido como presidenta, pero otro que no es un fiscal supremo, puesto que concierne a un eventual delito cometido antes de ser elegida vicepresidenta, en tanto que tesorera del movimiento Los Dinámicos del Centro, que ayudó a reunir dinero en beneficio de Vladimir Cerrón. Muy buenas noches, doctor Jiménez. Buenas noches. Sí, ese es un caso de lavado de activos que está siendo investigada la señora Boluarte, y mediante este mecanismo del pedido de impedimento de salida, que no requiere obviamente ni antejuicio ni nada de estos trámites ante el Congreso, y ellos está habilitado el fiscal para pedirlo y el Poder Judicial para emitirlo. Ya inclusive se ha citado a una audiencia para el día 15 de octubre y entiendo que la defensa de la señora Boluarte ha dicho que no van a asistir a esa audiencia el próximo 15 de octubre. ¿Por qué no? No lo sé, ha dicho que es parte de su estrategia y que no quiere revelarla ante los periodistas la estrategia, porque eso solamente lo va a hacer ante la autoridad judicial. Muy bien. Son 2 entonces procedimientos fiscales diferentes. Uno tiene que ser hecho por un Supremo porque ella goza de ciertas inmunidades y privilegios 5 años después de haber dejado el cargo, ¿no? Hasta 5 años, sí. Y claro, lo que pasa es que seguramente es un proceso que ya está habilitado dentro de lo que corresponde sí, a la prerrogativa que ella tiene como alta funcionaria. Que tiene que ver con la operación de la que ella fue objeto, que habría sido en parte pagada con favores, nombramientos de funcionarios del Estado, particularmente en salud. Si eso es verdad, podemos comprender por qué es que han habido tantas dificultades en salud en los últimos tiempos y por qué se nombró a alguien como segundo Hacho, que hasta el momento no vemos que esté a la altura de la enorme responsabilidad que es presidir esa salud. Sí, yo creo que paulatinamente se va a ir corriendo el velo de todos los hechos delictivos, inapropiados o infracciones que se han cometido durante este tiempo en el país. Eso es lo normal. Cuando cae un gobierno, el velo se abre y uno puede encontrar seguramente muchos hechos irregulares, como los que han acontecido inclusive por básicamente labor de la prensa, ¿no? que ha estado muy vigilante durante estos casi 3 años de gestión de la señora Boluarte,
y donde hemos encontrado, digamos, una serie de hechos que han, digamos, conmocionado a la opinión pública, ¿no? Que han afectado, digamos, la sensibilidad con esta cosa de banalidad del poder que hemos sido testigos todos en el caso de ella, ¿no? Usted contribuyó el año 2011 a la instalación de un nuevo gobierno, el de Ollanta Humala, que había ganado elecciones, que había participado en una larga campaña electoral, que había pasado por 2 vueltas electorales, de manera que llegaban al poder después de un voto que se había producido en abril primero, en junio después, el 28 de julio. Entre tanto, había ya tomado decisiones como ratificar al señor Julio Velarde, y se formó rápidamente un gabinete del que usted formaba parte como ministro de Justicia. ¿Cómo hacer en estas circunstancias? ¿Qué pasa con un señor como el señor Gerí, que carece de toda experiencia ejecutiva y que accede súbitamente ni siquiera digo de un día al otro, de la mañana a la tarde, en realidad es lo que ha sucedido, y tiene que formar gobierno y responder a quienes lo han llevado al puesto que tiene, pero velar por una competencia técnica de los ministros e independencia que contraste con lo que hemos visto ahora? Nombramientos de amigos, de personas allegadas y de personas sometidas e incondicionales de la expresidenta. Sí, y lo que estamos viendo en este momento, en estas horas, es la importancia de precisamente armar un gobierno. Y esto no es una tarea fácil, y menos aún en las circunstancias en las que estamos. Un señor desprestigiado, el señor Gerí, yo creo que no tiene todas consigo. Es una persona que ya arrastraba una serie de imputaciones vinculadas no solamente a esta investigación que tuvo por violación sexual, sino que también tiene investigaciones vinculadas a un desbalance patrimonial, a una denuncia por cohecho, soborno, coimas, ¿no es cierto?, de una empresaria cajamarquina que le ha imputado el cobro de sumas de dinero por temas presupuestales como parte de su función en el Congreso. Y más allá de eso, digamos, el cuestionamiento de ser la persona seleccionada por el Congreso para ejercer esta responsabilidad enorme que tiene en este momento el Poder Ejecutivo de poder llevar adelante el país en unas circunstancias dramáticas de incremento de la criminalidad, y ahora que tenemos elecciones, de conducir un proceso electoral con neutralidad y, por supuesto, sin ningún problema. Y el señor Gerí también es cuestionado por algunas actividades, algunos hechos realizados siendo presidente del Congreso, es decir, las últimas semanas. Nada menos que Patricia Juárez, que no era hostil al señor Gerí, sostuvo que había cometido como presidente del Congreso un acto de contrabando parlamentario al imponer en una sesión del Pleno un tema del cual nadie estaba informado, okay. Sí. Y al cual se había metido dentro de una ley completamente diferente de saneamiento de linderos, de pronto un tema que tenía que ver con dinero, con mucho dinero. Lo que pasa es que yo creo que, digamos, la enorme responsabilidad que él está recibiendo debería haber estado en manos de una personalidad con mucha más experiencia, con mucho más protagonismo político, con muchas más horas de vuelo que las que tiene el señor Gerí. El señor Gerí ha sido asesor parlamentario, candidato a regidor, ahora fue parlamentario accesitario y ha llegado a esta posición básicamente por circunstancias que uno no sabe cuáles eran los arreglos internos en el Congreso para esto. Y creo que tenían mejores cartas el Parlamento para poder asumir esta responsabilidad. Por ejemplo, desde su perspectiva, tratando de ser independiente? Sí, miren, o sea, no hay mucho por escoger tampoco, pero yo diría, por ejemplo, el caso de Gladys Echaíz, que ha sido una persona muy, digamos, importante en la historia del Ministerio Público, y que precisamente por esta crisis de seguridad y esta crisis del ámbito, digamos, de la justicia, podría haber sido una persona mucho más idónea en este momento, ¿no? Yo no aspiro yo no tengo mucha esperanza en lo que pueda ocurrir en los próximos días en este asunto, y básicamente lo que vamos a ver ahora es cómo se va a seleccionar este gabinete, que era tu primera pregunta, sí, ¿no? ¿Quién va a ser la persona que va a conducir la presidencia del Consejo de Ministros? Eso va a ser clave, determinante para poder saber cuál va a ser el destino de este... ¿Tiene un plazo el presidente para...? En este caso no, porque digamos, en el caso de una censura ministerial se tienen 72 horas, ¿no? Pero en este caso para no. Renunciar, para marchar. Para renunciar y luego para conformar el gabinete. Sí. Pero digamos, las circunstancias políticas del país requieren que se tenga un gobierno rápido, porque estamos frente a circunstancias de seguridad comprometidas. Hoy día hemos estado en la tarde viendo un incidente con el alcalde de Lima,
No sé si será cierto o no será cierto, eso todavía se verá en las investigaciones, pero digamos, estamos en una situación donde no hay ministros en este momento. En teoría están en sus sitios, están sentados en sus despachos. Tanto el primer ministro como los 18 pero titulares de sectores. no pueden tomar ninguna decisión, ¿no? Entonces están básicamente esperando qué instrucciones van a recibir del presidente de la República, si los van a ratificar o no los van a ratificar. Ya se ha escuchado por ahí en el Congreso que solamente quieren ratificar al ministro de Economía y que el resto se vaya. Entonces vamos a ver todavía. Así es, vamos a ver todavía qué es lo que va a ocurrir, pero va a depender mucho, creo yo, de quién es el presidente del Consejo y quiénes son los ministros para ver qué es lo que, digamos, la población, la opinión pública va a determinar, porque creo que todavía esta historia no ha culminado y no podemos garantizar que tengamos un presidente que ya está sentado en su despacho con todas las garantías de permanencia, ¿no? ¿Qué es lo que debe pasar con la mesa directiva del Congreso, que tiene una importancia, sin duda, siempre tiene importancia, tanto más ahora, porque el presidente debe su cargo a esta mesa directiva que ha conseguido que se vote de la manera como hemos visto a favor de él, pero igualmente lo pueden destituir? Sin duda, y aquí lo que sí llama la atención es la alianza nuevamente entre el Congreso y ahora el Ejecutivo. Básicamente el Congreso ha tomado el Ejecutivo hoy día, o sea, desde ayer, y son los que van a conducir el país. La dirección política del Estado va a estar ahora a cargo del Congreso a través del señor Gerí y a través del señor Rospigliosi. ¿Pero Rospigliosi queda o él es vicepresidente y hay que elegir a un nuevo presidente del Congreso? Lo que hemos visto el día de hoy es que ya prácticamente han blindado la posición de Rospigliosi en el Congreso, es decir, que él se va a quedar... Pero hay que elegir a un cuarto miembro. Y en principio al que hay que elegir es el presidente. Pero yo creo que se siente muy cómodo el señor Rospigliosi estando donde está, asumiendo una posición de liderazgo de facto, digamos, en el Congreso, porque tenías una mesa directiva muy heterogénea y la voz de Rospigliosi en realidad sí ha sido determinante, creo, en estos semanas que ha tenido esta junta directiva. En su caso llama la atención que a las 10:30 decía vía tweet que solo los caviares y los comunistas querían derribar a Dina Boluarte. Y al cabo de poco hubo un comunicado de la bancada y del partido del cual, bancada es miembro, no sé si del partido, y no solamente se alineó y votó contra lo que había dicho por la mañana, sino creo que votó eso, no estoy seguro, creo que sí, porque no han habido ausencias en Fuerza Popular, sino que además ha pasado gracias a la salida de la señora Boluarte y del acceso de Gerí a ocupar ese lugar. Fernando, esta vacancia es histórica por muchas razones. Una de ellas es que es la vacancia con mayor votación, ¿no es cierto?, sí, en la historia. No es algo de lo cual tengamos que sentirnos orgullosos, evidentemente. Hoy día, hablando con muchos amigos afuera del país, todo el mundo preguntaba qué pasa en el Perú, ¿no? Que esta es una noticia que realmente nos está golpeando. Ojalá no nos afecte en el ámbito económico. Estamos, yo sé que en una coyuntura electoral, pero ciertamente no estamos satisfechos, digamos, de que nos pasen cosas como estas en el Perú, ¿no? Desafortunadamente, la política se ha convertido en algo demasiado polarizante y creo que el pacto partidario que existía en el Congreso para sostener al gobierno se quebró inicialmente por este comunicado de Fuerza Popular, pero básicamente buscando un evento disruptivo que ocasione precisamente la ruptura que querían para desmarcarse del gobierno y poder tener una posición, digamos, de oposición, entre comillas, para poder sustentar una visión distinta al electorado respecto a cómo han venido sosteniendo a la presidenta Boluarte. Y eso yo no sé si el electorado lo va a olvidar de aquí a abril del próximo año, porque han sido todas las fuerzas políticas, el fujimorismo, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos, en fin, que han sostenido a este gobierno, y también la izquierda, hay que decirlo también. Las izquierdas, las diversas bancadas izquierdas. Ahora, algunas voces solitarias estuvieron contra la vacancia. No sé si el único que ha llegado a mi conocimiento es Jorge Montoya, el almirante de honor y democracia, que no participó en el voto por razones de licencia médica. Seguro. Él tiene siempre unas posiciones singulares, pero creo que esto va a marcar un hito en el país. No necesariamente estamos hablando de un hecho que sea estrictamente constitucional o legal, porque lo que tú comentabas de la citación solamente con un escaso tiempo para que pueda ir a defenderse. Lo que ha reprochado el abogado Portugal no es que sea inconstitucional, sino que carece de razonabilidad.
Ese es el concepto Lo que pasa utilizó. que digamos, el debido proceso está en la Constitución. Entonces, el derecho a ser oído, inclusive es un derecho que está en la Convención Americana de Derechos Pero Humanos. ellos no quisieron asistir, ellos fueron invitados. Está en su derecho. Sí. Lo que pasa Entonces, que no es que no se les invitó a que correcto. ellos... Lo que pasa es que tiene que haber una razonabilidad en toda medida que dicta la administración, en este caso el Congreso y cualquier autoridad. Y no es razonable pues, que a uno lo inciten con 1 hora de anticipación o 2 horas de anticipación para un hecho tan trascendente como decidir si sigues o no sigues siendo presidente del ¿Qué Perú. puede explicar que hayan querido tomar una decisión ya, de inmediato, y evitar el riesgo de esto que pueda prolongarse unos días? Esto yo creo que, ya hablando en temas de doctrinarios, porque ya son hechos consumados, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se quiere censurar a un ministro que ha sido interpelado, la censura no se puede votar sino después del tercer día que se ha discutido. ¿Eso por qué? Porque la Constitución establece lo que se llama un plazo de espera, es decir, un plazo de reflexión para que los congresistas puedan repensar, reflexionar sobre una decisión dramática para la democracia que es censurar a un ministro. Imaginémonos ahora entonces para la censura de un presidente, ¿no? o la vacancia de un presidente, es decir, que no se vote en caliente, eso es lo que busca la Constitución en el caso de una censura. En el caso de una vacancia eso no está regulado, es un tema que desafortunadamente está mal planteado en la Constitución y creo que debería ser parte de una reforma, ¿no? Inclusive de ver de qué manera no existe una vacancia en el último año de gobierno, por ejemplo, como sucede con el caso de la disolución del Parlamento. De acuerdo. Ahora bien, hemos sabido que el señor Gerí se reunió esta mañana con jefes militares y policiales y que en este momento está reunido, me parece, con la presidenta del Poder Judicial y el presidente del Ministerio Público. El fiscal. Sí, el fiscal de la Nación, ¿no? Uh-huh. Ministerio Público, ¿no? Ministerio Público, correcto. Sí, no lo hemos visto reunido con partidos y habrá que hacerlo para ver quiénes pueden ser ministros, porque parte de esos ministros tendrán que venir de los partidos, ¿no? Ahora, lo que he estado viendo es que los partidos han estado planteando su distancia con el señor Gerí, porque se hablaba ayer de un gabinete de ancha base, esta mañana también, mucha gente estaba opinando sobre eso, pero paulatinamente los partidos han estado saliendo a decir nosotros no vamos a participar en el gobierno, con lo cual esto de la ancha base queda bastante largo, ¿no? Bastante grande. En todo caso, habrá que esperar qué es lo que se va a decir y quiénes van a aceptar el cargo de ministros en este momento. Pero creo que los partidos van a asumir una posición más de corte electoral de cara a las elecciones del próximo año, desmarcarse del gobierno, porque inevitablemente, Fernando, yo creo que el problema que tenemos en este momento de seguridad no se va a solucionar en el corto plazo. No hay una varita mágica para decir que en este momento... Pero sí podemos cambiar. Podemos cambiar algunas cosas, ¿no? pero digamos, el primer ministro ayer decía una cosa insólita, ¿no? En 15 días vamos a crear una unidad especializada antiextorsión. En 15 días, como si el país tuviera el tiempo que él plantea para que podamos hacer una unidad especializada dentro de la policía. Y ahí te das cuenta de que estábamos fuera de la realidad, ¿no? Como también ha estado fuera de la realidad el Congreso al designar al señor Gerí como presidente interino, ¿no? Como presidente transitorio. Bueno, para terminar, quisiera preguntarle algo que va más allá de las fronteras de nuestro país, que es el premio Nobel que ha recibido una de las dirigentes de la oposición venezolana, la señora María Corina Machado. Ha sido esto naturalmente celebrado en varias capitales en el Perú, entre ellas porque ha sabido mantener una presión sobre el gobierno autoritario y dictatorial de Nicolás Maduro. Hay algunas voces críticas contra ella por haber aprobado los bombardeos norteamericanos, manifiestamente ilegales, de embarcaciones en el Caribe, ¿no? Sí, yo creo que es un reconocimiento a una labor de muchos años, ¿no? María Corina Machado viene trabajando tenazmente en recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Yo tuve el privilegio de conocerla en una sesión bastante compleja que tuvo la OEA, en donde ella asumió estuvo en el Consejo Permanente, se sentó en la silla de Panamá, y por ese hecho, y para defender, por supuesto, la libertad y la democracia de Venezuela, y por ese hecho, el gobierno de Maduro la declaró traidora a la patria y hubo una serie de persecuciones contra eso. Terrorista. Totalmente. Entonces, creo que es un reconocimiento y una visibilidad también del problema de Venezuela a nivel global.
Sé que a Trump no le ha gustado mucho No, ha hecho algunos comentarios Sí. verdaderamente, no sé si decir desatinados o fuera de lugar, simplemente porque el premio lo da la Academia. Sueca. Claro. No, en este caso Paz Noruega, porque es un premio Ok. tardíamente creado, se da en Oslo, y bueno, Noruega está asociada y percibida como un país Sí. que sabe hacer las cosas, no necesitan consejos y menos de alguien que aspiraba a él a Bueno, título personal, ¿no? y Netanyahu, que también Que propuso Netanyahu ha a que sea criticado también Trump. en la Sí. medida, pero Sí. bueno, son los personajes que tenemos ahora en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, no hemos avanzado mucho en la lucha contra la tiranía venezolana. No, pero bueno, vamos a ver, hay un caso también en la Corte Penal Internacional contra Maduro y funcionarios como Diosdado Cabello, que está avanzando a nivel de investigación. Perú es uno de los países que suscribió esa denuncia junto con 5 países más, y vamos a ver qué es lo que viene con eso, porque creo que el papel del derecho internacional en estos aspectos es muy importante, más que la fuerza bruta, más que invasiones, de qué manera el derecho puede ayudar también a recomponer las cosas, y creo que eso es lo sensato que tendríamos que construir en el Perú en general también, ¿no? Estar siempre en bloques internacionales, confiar en el multilateralismo, que es lo que nosotros necesitamos como país, que somos un país pequeño. Y que hemos practicado siempre, ¿no? Que y yo que es la recuerde política. desde el Congreso Anfictiónico de Panamá hace 199 años. Y que es la política de Cancillería, de Torre Tagle. O sea, el trabajo multilateral de los diplomáticos peruanos, que es extraordinario, hay que fortalecerlo y no más bien aislarnos del mundo a través de medidas absurdas como denunciar tratados internacionales, que es lo que no tenemos que hacer. Se sintió decepcionado de que la Cancillería mostrara reservas en nuestra relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, han habido declaraciones poco afortunadas, pero te puedo decir que a nivel, digamos, institucional, lo que es Torre Tagle propiamente, hay una clara visión de respaldo y de mantener al Perú en las instancias multilaterales, que es prácticamente en el ámbito de derechos humanos estamos precisamente bajo ese ámbito, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que tengamos reservas y hayan tantas, digamos, propuestas de denunciar el pacto de San José, al mismo tiempo que queremos entrar a la OCDE, Sí, es una que cosa. tomemos medidas sobre los fiscales, poniendo en duda su autonomía y procuradores, y sin embargo querer entrar a la OCDE. Es esquizofrénico eso. Porque la OCDE es mucho más supervisión en muchos más sectores, ¿no? Sin duda, sin duda. Y creo que ahí tenemos que ser estar muy atentos. Fíjate, Fernando, en el Congreso hay 4 o 5 proyectos de ley para denunciar la Convención, que son inconstitucionales porque solamente lo puede hacer el presidente de la República. Pero en este contexto de inseguridad, las voces para poder establecer, restaurar la pena de muerte, que es la solución para algunos sobre el tema de la criminalidad, es uno de los temas que va a estar seguramente en agenda en estas semanas. Muy Y bien. es lo que hay que evitar. Juan Jiménez Mayor, jurista, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos y ex primer ministro. Muchas gracias por estar acá. Que tenga muy buenas noches y Muchas un feliz fin de semana. Vamos a irnos a Palacio de Gobierno, donde se halla nuestra compañera Miriam Caguana, que tiene informaciones sobre lo que se sabe de la agenda del presidente José Geri. Miriam, te escuchamos